ver ahora, en el fondo, profundizar un poco en el tema teórico de la prueba de hipótesis, porque lo que les mostré era como un adelanto de las diferencias de media y proporciones y cómo eso se puede interpretar a través de los test de hipótesis, pero hay que ver los fundamentos un poco más teóricos de ese tema. Ya entonces vamos a ver aspectos conceptuales, los tipos de errores y pruebas de hipótesis para medias. Y también debiésemos ver si alcanzamos a verlos para proporciones, pero me parece que no, seguramente no nos va a alcanzar. Bueno, el procedimiento de prueba de hipótesis tiene su cimiento en la teoría de muestreo, todas estas ideas que ustedes ya han estado viendo con el profesor respecto de las distribuciones de la muestra, de las propiedades de las muestras cuando se basan en muestreos aleatorios de la población de origen, ¿ya? Que nos permite hacer inferencia. ¿Ya? Una hipótesis, como ustedes saben, es una afirmación. ¿Ya? Tal como este ejemplo, el rendimiento de los alumnos de un curso ha mejorado, ahí se pone la A. Esa es una afirmación, ¿cierto? O como veíamos antes, los ingresos de los hombres son mayores en promedio mayores que los de las mujeres. Son afirmaciones que dicen algo respecto de la relación o de la forma de comportarse de los valores de una variable. Aquí un ejemplo. Tradicionalmente los alumnos de cuarto año de un liceo han obtenido en promedio 550 puntos en la PSU con una desviación estándar de 100 puntos. Ya ahí abajo los datos. La dirección del liceo decide enviar a 25 alumnos de cuarto medio a un preuniversitario en lugar de prepararlos internamente, ya hacen un plan de preuniversitario. Los alumnos dan la prueba y obtienen una nota promedio de 605. La pregunta de investigación entonces es, ¿se puede afirmar que la medida tomada logró modificar el rendimiento de los individuos, de los estudiantes? Si logró modificarla y esta diferencia es significativa en lo que queremos valorar. Entonces vamos a tener una hipótesis nula que hace referencia a que la media, en este caso el puntaje de la prueba es igual a 550, que es un valor de referencia, y la hipótesis alternativa es que ese valor es significativamente distinto a 550. Entonces, como ya les explicaba, les adelanté en la parte anterior de la clase, las hipótesis nulas siempre se plantean en términos de igualdad. Esa igualdad puede ser en relación a un valor de referencia, como yo les expliqué en el caso del homicidio, por ejemplo, que teníamos este valor de referencia como la media internacional, o cualquier valor de referencia, en este caso un puntaje de una prueba obtenido en años anteriores, un valor de referencia, pero también puede ser una igualdad entre grupos, como entre hombres y mujeres, que también establecíamos una igualdad. Siempre la hipótesis nula se plantea así, y la alternativa es la hipótesis que en el fondo nosotros queremos tratar de demostrar. Entonces el rechazo de la hipótesis nula nos va a permitir dar cuenta de la hipótesis alternativa, que en general, en este caso, va a ser una hipótesis de diferencia. Gráficamente, ya, si nosotros asumimos que tenemos una muestra estadísticamente representativa, seleccionada aleatoriamente, vamos a asumir también de que las variables cuantitativas se van a distribuir en forma normal, ¿cierto? Acercándonos a este esquema o gráfica que es la distribución normal. Entonces vamos a tener que la mayor parte de los casos, al responder esa variable X, van a tender a acercarse a la media. Entonces se van a ubicar en esta región de no rechazo. Mientras que va a haber un grupo marginal que van a estar en las regiones de rechazo. Y en el fondo uno siempre quiere tratar de, como les decía, acercarse a esta hipótesis alternativa para demostrar que hay diferencias significativas. ¿Por qué? Porque las diferencias significativas nos van a demostrar algo en relación al comportamiento de las variables. Por ejemplo, en relación a que una variable cambia con un programa, que dos grupos son distintos, como ese tipo de ejemplos.
¿Es el procedimiento de prueba de hipótesis infalible? Bueno, por lo que hemos visto hasta ahora, no es infalible, o sea, no hay nada 100% seguro, porque dentro de todas las estimaciones hay tipos de error, hay error. Hay un error que se denomina error tipo 1 en estadística, que es la posibilidad de que rechacemos la hipótesis nula cuando es cierta, ¿ya? Y la probabilidad de cometer este error se denomina con un alfa, ¿ya? Con ese símbolo. Y tenemos error tipo 2, que es no rechazar la hipótesis nula cuando en realidad debiese rechazarse, ¿ya? Este tipo de error se denomina error beta. Ya. En nuestro ejemplo, volviendo al ejemplo, recordamos que la media tradicionalmente en esta escuela era de 550, ¿cierto? Si la población original de donde se tomaron estas submuestras, o sea, este grupo de estudiantes que se tomó para hacer este programa, es de tamaño 25, y el 95% de dichas muestras tendrían promedios muestrales entre los conocidos ya intervalos de confianza, ¿cierto? Entonces tenemos la diferencia entre la media que tradicionalmente se ha obtenido, que era 550 más menos el puntaje Z de 1,96, por la desviación estándar, que en este caso nosotros conocemos la desviación de la población, porque tradicionalmente teníamos el promedio y teníamos la desviación estándar, ¿cierto? De la población que en este caso es la escuela. Y ahí teníamos que es 100, es una desviación estándar conocida. Partido por 25, la raíz de 25, que es el tamaño de la muestra. Y eso nos da como resultado este intervalo que va entre 510.8 y 589. Gráficamente se expresa así. La media de la población que conocemos por las mediciones anteriores es de 550, el intervalo de confianza va entre 510 y 589. Entonces sabemos que el 95% de los 95% debiese ubicarse en este rango, ¿ya? Más o menos 2 desviaciones estándar a la izquierda, más o menos 2 a la derecha. Entonces, la nota obtenida por estos 25 alumnos que fueron al preuniversitario fue 605, ¿ya? ¿Cierto? Este valor es superior a, ¿cierto? 605 sacaron los jóvenes, es superior a este intervalo de confianza, que es el intervalo de confianza que nosotros podríamos suponer con los datos que normalmente sacaban los estudiantes. Entonces, que les decía ya, que los 25 estudiantes que fueron al preuniversitario sacaron 605 y el valor es superior al 589. Y esta diferencia podemos decir que es significativa, ¿ya? Y teníamos estas hipótesis, que la media era igual a 550, o sea, nuestra hipótesis nula, y nuestra hipótesis alternativa era que era diferente a 550, pero una diferencia que tiene que ser estadísticamente significativa. ¿Cómo determinó que es estadísticamente significativa? Con la prueba de hipótesis. Eso es lo que vamos a ver ahora. Por ahora nosotros tenemos esto. Tenemos este intervalo. Entonces ya sabemos que 605 se sale del intervalo de confianza. ¿Ya? Pero lo que vamos a ver es la prueba o el test de hipótesis. Observe que en nuestro ejemplo cobra más sentido preguntarse si las notas de los individuos han aumentado, en lugar de decir han cambiado. ¿Ya? Porque nosotros estábamos asumiendo esta hipótesis de igualdad, pero la alternativa estábamos solo diciendo que había una diferencia. No le estábamos poniendo una dirección ni mayor que o menor que.
pero como lo que se espera es que nuestra hipótesis se refiere de estudio es del aumento, entonces conviene hablar de una direccionalidad. Y en ese caso, el área de no rechazo de la hipótesis va a cambiar siendo relevante solo una cola. En este modo. Le voy a sacar todo. Así. Si nuestra hipótesis ya define una direccionalidad, es mejor testear esto. Como hipótesis nula de igualdad, que siempre es de igualdad, pero la hipótesis alternativa es que en el fondo la media aún es mayor que 550. Y eso nos lleva a que el test nosotros lo vamos a hacer solo hacia un costado y nos da un margen mayor. O sea, nos ubica todo el 5% en solo un costado. ¿Ya? Y ahí, aplicando la fórmula, ¿ya? Con los valores que teníamos, se fijan con los mismos valores, nos da... Era 1.96. Porque estamos hablando de 95 y estamos hablando de 90. Cambió. Por algún motivo Claro, cambió pero cambió el porcentaje del 90, antes era con 95. Puede ser porque transforma una cola. Porque en el otro se divide por 2. Este se divide por 2. Lo voy a volver para que lo vean. Sí, eso es. Ahí está la fórmula. Al cambiar a una cola, esto ya deja de ser dividido en 2, porque dividido en dos colas. Claro. Ahí cambió. Por eso ahora, al cambiar eso, pasa a ser el... Ay, no, me estoy yendo para el otro lado. Qué bueno lo que lo notaste para los dichos, si no se puede pasar. Estudiante atento. Entonces, claro, ahí aplicamos la fórmula, pero ya considerando solo una cola, y entonces tenemos 550 más unos 64, y entonces va a cambiar el valor de corte. Nos da un margen mayor, digamos, para el valor en la zona de... Pero el cambio de 1.93 de 4, ¿correcto? Sí, pues. ¿Pero viste la fórmula? Pero eso es porque aquí se parte por 2 porque parte la cola en 2. Entonces ahora, como va la cola por un lado, no necesitamos partir por 2, y eso hace que la fórmula, en el fondo, que el límite, que este límite que vamos a sacar, que el intervalo, va solo para un lado, y es menos restringido. El otro era 500... A ver... 589. Ahora es 582. Entonces nos da un margen más amplio de valores posibles que puedan estar ahí, digamos, y que nos marcan diferencia. Entonces, por ejemplo, tú sacas un sujeto de la muestra, en este caso sacaste 25, y esos 25 sacaron 605. Supongamos que sacaste otra muestra, y esa muestra que sacaste debe ser mismo colegio. Tenían 581, ¿ya? Esos 581 van a estar acá, y por ende tú tendrías que rechazar la hipótesis. No podrías rechazar la hipótesis, tendrías que aceptar la hipótesis nula de que no subieron nada. O sea, que no sirvió de nada el preuniversitario, porque en realidad sacaron 580 y ese puntaje no es suficientemente distinto del 550. Entonces, al hacerlo con una cola nos da un margen mayor, porque antes era 589, estaba por aquí. Entonces, podríamos haber tenido un sujeto que tuviera 581 y caía dentro de que era muy similar a la media. Para correrlo para atrás, tenemos un margen más amplio, digamos, de casos, digamos, que pueden estar ahí. Pero yo entiendo el partido por 2 porque eliminamos una cola. Sí. Pero no entiendo por qué cambió de 1.96 a 1.5. Porque se llama eso, es el puntaje Z. Y el puntaje Z viene de esta fórmula. Y esa fórmula da 1.64. El puntaje Z menos alfa
es el 0.5, y no es 0.5 partido por 2, que es 0.025, el partido por 2. Da otro valor. O sea, el Z alfa es 1.4 ¿Cómo? En la diapositiva escrito era 1.96. El Z era 1.96. Claro, porque estaba en dos colas, po. Me vuelvo para atrás. Porque era la prueba inicial era esta. Esta era nuestra prueba inicial. Aquí estábamos asumiendo una hipótesis que era de igualdad, la hipótesis nula de igualdad de media, y la hipótesis alternativa era desigual. Pero no le dábamos una dirección, era desigual nomás. Entonces las dos colas eran iguales. O sea, los sujetos, los estudiantes, podían haberse ido para allá, o como podían haberse ido para acá. Y cada cola se quedó Pero, 2,5%. claro, las colas son 2,5. Y el otro va a ser un 5%. Exacto, solo por un lado. ¿Y por qué en este caso? Porque en el fondo nosotros estamos estudiando un programa educativo que asumimos que aumenta. Puede que aumente nada, pero que aumente algo. Pero siempre la hipótesis es de aumento. Si nuestra hipótesis fuera que puede aumentar o disminuir, tendríamos que seguir con eso. Y de hecho aumentó. Sí, aumentó. Aumentó. Entonces, vamos para allá de nuevo. Ya. Ahí, fíjense. Tenemos entonces este intervalo de confianza que va a 582. Y nuestros jóvenes sacaron 605. Entonces, nuestros jóvenes están ubicados en la zona de no rechazo. Por ende, nosotros podemos decir que rechazamos la hipótesis, la zona de rechazo, perdón. Rechazamos la hipótesis nula de que el promedio obtenido es muy similar a la media de 550 y vamos por ende a probar la alternativa, que significa que hay una diferencia significativa. O sea, el puntaje que ahora obtuvieron es significativamente mejor al que obtenían tradicionalmente, y por ende podemos evaluar que el programa este que aplicamos, el preuniversitario sirvió. Entonces, démosle el prueba a todo. ¿Se fijan? Rechazamos la hipótesis nula, aprobamos la alternativa. ¿Qué dice que se rechaza y no se rechaza? ¿O lo mismo si tú te puedo? Siempre se dice que la nula se rechaza o no se rechaza. Siempre se hace en relación a la nula, digamos. Entonces, por ende, igual lo que puso el Rodrigo es como muy cuadrado, o sea, como no se rechaza el rechazo, es como... Claro, como no, así. Es como un trabalengua, la verdad es que no es necesario, no es necesario. Yo he leído mucho, sí, yo he leído mucho el texto estadístico y ese lenguaje así tan estructurado, la verdad, no se interpreta. Lo importante sí, siempre es decir si rechazo o no rechazo la nula, porque uno parte de ahí. Y ya si en este caso rechazamos la nula, por ende se acepta la alternativa. No es que no se rechace, es que es muy raro decir eso. No rechazo el rechazo, no sé qué. No, todavía no da vuelta. Ya. Ya, entonces, ¿qué pasa? Me parece que falta algo ahí en mi PPT. Falta una frase. No. Estaba antes entonces. Ah, sí, no está en el título. Ya. Que en el título dice, ¿qué pasa si la prueba de hipótesis lo hacemos para una media, pero no sabemos en la desviación estándar de la población? ¿Se acuerdan que antes teníamos que la media era 550 y teníamos que la desviación estándar era 100? En la población teníamos esos datos de referencia. ¿Ya? ¿Qué pasa si no tenemos ese dato de referencia? O sea, no teníamos ninguna medición anterior, entonces no sabemos cuál es la desviación poblacional. La solución es usar la desviación estándar, la chiquitita en el fondo, que es la de nuestra muestra. Y usamos eso como un estimador aproximado de la poblacional. Entonces aplicamos la misma fórmula, pero usando ese. En vez de en vez de usar ese, digamos, vamos a reemplazarlo por este. Ya que tenemos. ¿Ya? Y en ese caso, la distribución que debemos usar no es Z, sino que es la T de Student. Por eso la prueba que nosotros vamos a hacer como prueba de hipótesis T de Student. Que la T de Student, si ustedes lo ven en unas tablitas que vienen con muchos numeritos, el Z es eso, como una distribución de cómo se distribuye.
Y el t-de-Student es una distribución parecida, pero que acepta, digamos, la posibilidad de una no normalidad, digamos. Entonces, el t-de-Student es una aproximación como más realista, por decirlo, a los datos cuando no tenemos toda la información, que en la mayoría de los casos, en la mayoría de los estudios no tenemos los datos parámetros poblacionales, sino que tenemos solo algunos estadísticos de la muestra. Entonces vamos a aplicar esto. La diferencia va a ser igual a la media, más o menos el que vamos a usar ahora, que es el valor de t-de-Student, usando este número, bueno, aquí puso 100, pero reconociendo en este contexto que es 100 que quizás sacamos como de la muestra y no de la población, que no venía de la población. Podría haberle puesto todos los planos para no engañamos. Y ahí tenemos que el punto cambió, el otro era como 582, ahora es 584, pero en este caso sigue estando, el 605 sigue estando fuera, digamos, del límite, sigue siendo una diferencia significativa. Ya, entonces, en resumen, los pasos para realizar los test de hipótesis son formular las hipótesis, ¿ya? Y esto es súper importante porque la tarea van a tener que hacer las hipótesis para las preguntas que se les plantee. Formular siempre las hipótesis, seleccionar el nivel de confianza para el test, ojo que puede ser 90, 95 o 99, aunque en general uno usa el 95, pero si se presentara la situación de que las condiciones de la muestra no son tan buenas, puede que en algunos contextos digan, bueno, pero sea más flexible y use el 90%. ¿Ya? Puede ser la situación. Efectuar el cálculo de los límites del intervalo de confianza usando la fórmula, que en este caso no la vamos a calcular a mano, sino que con el programa, y ver si el valor muestral queda dentro o fuera de los intervalos de confianza para la interpretación. Y ahí aprobamos o rechazamos la hipótesis. Reflexiones adicionales, bueno, mientras más grande sea la muestra, que esto ya lo hemos comentado, mayor será la probabilidad de rechazar las hipótesis nulas, ¿ya? A pesar de que la diferencia entre la media muestral y la media testeada sea pequeña. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como vimos, en la medida que tenemos muestras más grandes, las medias se van acercando a las medias muestrales se van acercando a las medias poblacionales y a su vez, ojo, las desviaciones se van achicando. Y eso es relevante, lo mismo en el ejemplo que ustedes mismos hicieron, con el tema de la submuestra de los 55. Vieron que en algunos casos teníamos desviaciones más chicas y otros como que se iban agrandando y se iban en el fondo abriendo los intervalos y nos da menos opción para rechazar las nulas si tenemos los intervalos muy grandes, porque es un margen muy pequeño. De ahí lo que dice que el fondo podría, cuando yo, o sea, eventualmente sí que tira mucho el rango, sería que la muestra no es significativa. Claro, la muestra puede ser mal estimada respecto de lo que queremos medir o de la población, digamos, a la que queremos analizar. ¿Ya? Entonces ahí se dificultan las conclusiones porque ahí puede ser mucho más probable de que nuestra conclusión sea de que no hay ninguna relación, o sea, que no hay diferencia significativa y ahí no estamos demostrando nada respecto de la hipótesis de estudio que queremos probar. Ya, entonces vamos a ver los test de hipótesis con ejemplos para diferencias de media y también para diferencias de proporciones. En determinadas circunstancias, la atención del investigador podría estar en determinar si existen diferencias significativas, como vimos, en una variable medida en dos poblaciones, por ejemplo, como hombres y mujeres, o también pueden haber casos que queramos medir la variable en una misma población, pero en dos momentos en el tiempo. Por ejemplo, eso se da cuando estamos evaluando programas. En el área de evaluación se usan mucho estos tests porque podemos medir una misma variable en dos momentos en el tiempo y ver si la diferencia o el cambio es significativo y con eso confirmar que el programa, la política pública es efectiva. Aquí tenemos dos situaciones. Además que es un poco similar a lo que estábamos viendo ahora, que puede ser que el valor de una variable en la población es distinto del valor de
de la variable en otra población, y podemos asumir como hipótesis nula la igualdad, pero como alternativa la diferencia, pero por otro lado podemos tener otra situación que esté en relación a mayor que o menor que, como hemos visto, comparando dos poblaciones, que también se habla de muestras, lo voy a mostrar luego, muestras independientes. O sea, cuando tenemos dos poblaciones estamos comparando, como el caso de hombres y mujeres, estamos comparando muestras independientes, o sea, que no se solapan, digamos, no se cruzan los casos de los dos grupos. Gráficamente, cuando hablamos de igualdad, que es lo que acabamos de ver en el ejemplo anterior, vamos a tener este análisis con estas dos zonas, digamos, o dos colas, ¿ya? Que son la versión de no rechazo y las versiones de rechazo, en el caso de la hipótesis de igualdad. Pero en la hipótesis que tenemos de mayor que o menor que, vamos a tener este análisis de una cola como ya lo vimos. Eso como gráficamente. Y en términos algebraicos, vamos a tener esta fórmula, aquí en este caso, a diferencia de lo que ya vimos, vamos a estar comparando grupos. Recién lo vimos solo comparando un dato, o sea, una variable. ¿Ya? El ejemplo que vimos hasta ahora era una variable, digamos, comparado con un valor de referencia. Aquí estamos comparando dos grupos. Entonces, podemos hacerlo con desviación estándar conocida la fórmula, que la fórmula con puntaje Z, partido por 2, y allá están las desviaciones estándar conocidas, pero también lo podemos hacer con desviaciones estándar desconocidas usando esta fórmula. ¿Ya? No es necesario que se la aprendan las fórmulas lógicamente. Sí, apréndase la fórmula, haga la prueba. Si imagina le dice, si me la hacían, no se lo sé. De hecho, hice pruebas de estadística, papel y lápiz en el máster, que hice en el Reino Unido, interpretando en inglés. No me fue muy bien, pero probé. ¿Ah? Ya, entonces aquí, ejemplo con datos. Este ejemplo de, bueno, como les decía, los test de diferencia de media van a tener ejemplos tipos de estudios clásicos, donde, por ejemplo, diseño experimentales, control de calidad, evaluaciones de políticas públicas, se usa bastante el tema de la aplicación de los ITs. Y aquí el ejemplo de profe Rodrigo es de FOSS. Dice, desde sus comienzos, FOSS ha implementado programas de fomento del empleo de personas pobres con el objetivo de mejorar el impacto de los programas. Se va a desarrollar una nueva metodología de intervención, consistente en más horas de capacitación. En el 2012 se aplicó una nueva metodología en un grupo de 10 beneficiarios y la antigua en 14. Luego de 3 meses de concluir la intervención, se van a hacer las mediciones. El promedio de ingreso de A asciende a 120.000 con desviación estándar 40 y el promedio de B es de 100.000 con una desviación estándar de 50.000. A partir de la evidencia, ¿se puede afirmar que la nueva modalidad tiene mayor efecto que la tradicional? Y ahí presentamos los datos y definimos la hipótesis. La nueva metodología es A, que una media de 120.000, la desviación estándar 40, la muestra de 10 y la tradicional 100.000, 50.000 datos. La hipótesis no va a permitir ver si el programa funciona o no funciona, y la hipótesis son la nula de igualdad y la alternativa de que B es menor que A, o A es mayor que B. ¿Ya? Bueno, la estimación, para la prueba T se calculan los grados de libertad, para eso sumamos las dos muestras, 14 más 10, y se restan 2. ¿Ya? Y eso da los grados de libertad de la prueba, son 22 grados de libertad para un nivel de confianza 95, y el test de diferencia entonces de medias de una cola, y él lo que hace es que agarra el número y lo busca en la tabla T para una cola, puede ser datos de grados de libertad y encuentra ese número. ¿Ya? Estaba pegada la tabla en una parte, pero no tiene mucho sentido estar mirando la tabla. No. ¿Ah?
¿Estaba la tabla? No, si estaba en una PPT, pero parece que ya la pasamos. Ya. Y entonces aquí, la tabla esa con todo los numeritos de la tabla. Ya. Entonces aquí tenemos, despejando, digamos, que da 32.000. Este valor es lo que se define en cuánto debería ser mayor el promedio de ingresos de los beneficiarios de la modalidad A para que se considerase que aumenta significativamente. Entonces sería de un modo así. Porque como era una prueba de una cola, establecimos un límite para un lado. ¿Ya? El intervalo de confianza hacia un lado. No tiene que ser 1,64. Claro. Y ahí da 32.825. Y de acuerdo a la evidencia muestral, lo que vimos antes, la diferencia de ambas modalidades es 20.000. En consecuencia, la diferencia, que es la que vimos en los datos previos, que era 20.000, queda ubicada ahí. Porque tuvimos ese límite de 32.000. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? Como dice ahí, no podemos rechazar la hipótesis nula porque no hay una diferencia, digamos, significativa, o sea, que haya aumentado en este caso significativamente, porque la hipótesis era de aumento, ¿cierto? No hay un aumento significativo, por ende no hemos rechazado la hipótesis nula y no podemos aprobar este programa. Les voy a mostrar el test de proporciones y luego vamos a ir al programa. Sí, estamos bien. Estamos bien, alcanzamos. ¿Cómo sería el caso de las proporciones? En el caso de las proporciones también podemos generar hipótesis. Y aquí en este caso lo que vamos a comparar es la proporción en una población. ¿Ya? Podemos hacer similar como hicimos con las medias, comparar respecto a valores digamos, definidos solo para una variable en una muestra, o hacer comparaciones entre grupos. Ya, la situación 1 es que el valor de la proporción en una población ha cambiado, ¿ya? Y la diferencia en este caso de la proporción entonces es igual o diferente, y la situación 2 es similar como vimos en la media, es con un aumento o disminución, o sea, con una prueba de una cola. Gráficamente, la diferencia que tenemos aquí es que nuestro indicador clave de análisis no es la media, sino que es una proporción. Entonces, vamos a estimar la probabilidad de que se dé esa proporción en la población, de lo que queremos inferir, y tenemos igual la reacción de no rechazo de la hipótesis nula y la reacción de rechazo de la hipótesis nula. Y el concepto clave, nuevamente, es la diferencia significativa. O sea, queremos encontrar diferencias significativas para confirmar nuestra hipótesis alternativa. Algebraicamente se ve así. Que es la diferencia entonces de la proporción más el puntaje Z menos el valor crítico dividido en 2, el valor crítico alfa, que es de 0.5 o 5%, que partido por 2 es 0.025. La raíz cuadrada de la proporción, por su contrario, partido por la muestra. Entonces, en el ejemplo, este es otro ejemplo, para la proporción. En las elecciones anteriores a diputados, los candidatos de la alianza obtuvieron 35% de las preferencias. Para predecir el comportamiento del electorado, en las próximas elecciones se toma una muestra de 100 personas en dicho distrito y se observa que 55 personas votarían por candidato de la alianza, o sea, tienen esta intención de voto. ¿Se puede afirmar que la proporción de votantes por candidatos de la derecha ha aumentado en dicho distrito? Esos serían los datos. La proporción era 35. Espérenme que me olvidé. Ya. La proyección ahora es 55 respecto de los 100 de la intención de voto y el N son 100.
En este caso no conocemos la desviación estándar, pero no hay problema con ello, no es necesario conocerlo para esta estrategia, esta fórmula, digamos, entonces establecemos la diferencia y sacamos el intervalo, digamos, con esta fórmula utilizando, en este caso, el ¿era 1.64? Sí. O sea, era, claro, era. Pero es, debería ser yo también digo que debería ser un 96. Me dejó, porque es Z, el puntaje es Z. Ya nos dejaron, nos dejó. No va a tener que consultarle al profesor. ¿Qué hora en España? Y no lo cambiaron, no lo cambiaron usar aumento. Porque aquí lo puso como en aumento, pero bueno, teníamos que haber cambiado la fórmula, entonces, ya sí puede ser eso, porque está para la hipótesis de aumento, está por un lado. Entonces le quitó el partido por 2, digamos, digo, para solo, la prueba está para una cola, considerando que estamos estimando ese aumento. Claro, cuando cambió la fórmula solamente porque la hipótesis sí, aumento. Sí, exactamente. Esta es la hipótesis. La hipótesis nos va a orientar qué cola usamos. Y si quiero probar que menos, ¿será se cambia también? No, pues es la misma, pues sigue siendo, esto es uno para el otro lado. Sigue claro, siendo una cola. Pero sigue siendo 164. Sigue siendo una cola, solo que considero para el otro. Ya, entonces el desarrollo, reemplazando los valores, da 42.8%. ¿Ya? De esta forma, cualquiera muestra con una proporción de votos por la derecha superior a 42.8 es evidente que está en contra de la hipótesis porque caería en la zona de rechazo. A ver, volvamos al 48 ¿da? Pero no tenemos. Le voy a decir que agreguemos la. Me faltó hacer como hicimos en el otro, poner los valores. Debería haberlo hecho, no me di cuenta. Pero daba 35 y el 55 y la proporción y el límite es en 42.8. El límite en 42.8 dice de esta forma cualquier muestra con una proporción de votos por la derecha superior. Ya, claro. Si tuviésemos una muestra, el límite lo tenemos, si tenemos la campana, el límite superior lo tenemos en 42.8. Entonces, si sacáramos cualquier muestra que sea mayor, ya podemos tener evidencia de que descartamos la nueva. O sea, que realmente hay un aumento significativo. Con cualquier porcentaje mayor a 42. Claro, en este caso es 55. La intención, pues todavía no han votado. Cuando voten podemos confirmarlo, digamos. Pero esa es la proyección. A la luz. A la luz, sí. Creo que estamos ahí. Entonces ahora vamos a ver la prueba T para una muestra comparando con el parámetro poblacional y vamos a ver la prueba T para dos poblaciones. No vamos a alcanzar a ver la última que es para una misma, para dos muestras relacionadas, esa no la vamos a alcanzar a ver. Pero estimo que la próxima clase poder repasar esto último y ver la parte que nos va a faltar, que va a ser la última parte de prueba T, ANOVA, y quizás repasar con proporciones, porque yo lo hice con media, este análisis de la prueba T. Entonces, tenemos prueba T para una muestra, con una media muestral que la vamos a comparar entonces con un parámetro, con un indicador de referencia. La pregunta es que queremos saber si el promedio de la tasa de la población privada de libertad o población penal en la muestra es igual al parámetro poblacional, que sabemos que la tasa penal mundial es de 140, ¿ya? Según el World Prison Brief del 2021. Entonces, para tener una primera aproximación, primero vamos a estimar el estadígrafo de la variable y vamos a ir a la sintaxis luego y dividirlo también en los datos. Entonces, hagamos un zoom
Y tiramos el PPL y vamos a ver que nos trae estos resultados. La observación es 55, una media de 197.5, la desviación estándar de 133 y el mínimo y el máximo de los valores haciendo usted el descriptivo. ¿Ya? Luego entonces voy a definir la hipótesis de estudio. Siempre planteamos entonces la hipótesis nula en términos de igualdad, entonces sería que la hipótesis nula es que en este caso el valor de nuestra muestra de la tasa promedio, digamos, de población es igual a 140 y la hipótesis alternativa es que es significativamente distinto a 140. Si ustedes quieren prenderlo y poner el stata, pueden abrir la misma base de datos, si la tienen abierta todavía. En la sintaxis van a ver que está este procedimiento. A ver si me salgo de aquí. Sí, la que tenemos, la que estábamos haciendo recién. En la sintaxis me faltó ver el tema de las proporciones, pero lo podemos retomar después. Pero vamos a pasar a la parte de la sintaxis que dice test de hipótesis, más abajito. Ay, tengo que compartir de nuevo porque no se ve. Después de la proporción. ¿Llegamos, nos saltamos la proporción? No saltamos, después la vamos a tener que revisar. Sí, sí, deberíamos haber retomado esa parte. ¿Y por qué ahora no se ve? Voy a tener que volver. El título dice test de hipótesis. Ya. Entonces, ahí el primer comando que yo puse es este. Tirar un descriptivo, digamos, zoom, para ver simplemente cómo se comporta la variable, tener una primera aproximación. Y luego colocamos el test. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una prueba T para una muestra con una, digamos, media que nosotros muestral, que la vamos a comparar con un valor de referencia, ¿ya? Asumiendo que ese valor de referencia es el parámetro poblacional. Entonces, asumiendo que la muestra de 55 casos fue seleccionada al azar, la verdad no lo sabemos, no la seleccionamos al azar, pero asumiendo que sí fue seleccionada al azar, desde este universo poblacional, podemos estimar el procedimiento usando los mismos comandos que vimos del t-test y consideramos el nivel de confianza de 95. Entonces colocamos t-test, la variable, igual a 140, que es nuestro valor que queremos testear, coma, leer el 95. Ese es el comando. ¿Ya? Y nos da esta salida que dice one sample t-test, o sea, una prueba T de una muestra, y nos dice las observaciones, nos dice la media, el error estándar, la desviación estándar y el intervalo de confianza. Como pueden ver, la media nos da a 197.5 y el intervalo de confianza que se calcula en base a esos indicadores nos da que va entre 161.5 y 233. Entonces, mirando solamente eso, el intervalo de confianza, ya no miren todavía el test hacia abajo. ¿Qué podemos decir respecto del valor, de este valor de referencia 140? Comparando la media, comparen las medias, comparen esta media con esa y con el intervalo de confianza. ¿Qué podemos decir? Está baja. ¿Qué está baja? No, con la media 197, el intervalo 162. Sí, eso es de nuestra muestra. Y el valor de la media de la población que va a libertad mundial es 140. Aquí nuestra muestra es sobre, digamos, la más alta que la media. Ya. ¿Contiene o no contiene el intervalo de confianza? No. Está abajo, ¿cierto? Si nosotros dibujamos en el monito, está abajo el límite inferior, ¿cierto?
Claro. Entonces, si está bajo el medidente interior, ¿qué podemos decir? ¿Que rechazamos o aprobamos la hipótesis nula? ¿Podemos rechazarla? La hipótesis nula es la igualdad con 140. Sí, La rechazamos, La rechazamos, ¿cierto? Sí, la rechazamos porque parece ser. No, la rechazamos porque solo mirando esto ya podemos ver que se sale del intervalo, ¿cierto? No hay una coincidencia. Y mirando el resultado, el p-value ahora del t-test, que es menor a 0.05, podemos rechazar la hipótesis nula de igualdad. Entonces, ¿qué significa? Que nuestro dato, o nuestra media muestral, es significativamente distinta a este valor de referencia. ¿Ya? En este caso es, como decía el compañero, bastante más alta nuestra media, entonces ¿qué podemos decir? Al mirar la media entonces y el intervalo, podemos inferir que la media poblacional no está contenida en este intervalo, por ende notamos que hay una diferencia relevante entre las dos medias, y luego esta hipótesis nos permite confirmar, como les decía, con un 95% de confianza podemos decir que en el caso de que la hipótesis nula fuese cierta, esta hipótesis de 140, de igualdad, digamos, con los 140, la probabilidad de encontrar en la muestra ese valor es muy baja, es menor a 0.05, de hecho nos dio 0.02. Por tanto, rechazamos la hipótesis nula con un bajo riesgo de error y asumimos la alternativa de que hay una diferencia significativa. ¿Ya? Entonces, al rechazar la hipótesis nula, aceptamos la alternativa, que significa que existe una diferencia significativa entre la media de la población de nuestra muestra y el parámetro poblacional. ¿A qué podría deberse? Que por ejemplo tenemos muchos países de América Latina. Puede ser una razón que nuestra muestra no es tan representativa, no fue extraída quizás de un modo, digamos, al azar, y está sobre representada una región que tiene tasas más altas. Quizás nos falta representar, no sé, países de América, de, no sé, Oceanía u otro, y eso está incidiendo. La muestra puede ser muy pequeña, pueden haber, digamos, varios factores. Ahí habría que desmenuzar un poco más el dato. 55 de 300 tampoco. No sé cuántos países hay en el mundo. Yo tiré un número, pero ¿cuántos países hay en el mundo? Google, ¿qué dice Google? Ahí hay otra razón, buena razón. Los datos no sabemos exactamente de qué periodo se obtienen. De hecho, ese 140 es del World Research Grid reciente, pero no todos los países reportan datos del mismo año. Entonces, nuestros datos están extraídos de una... 195 países. No. 206. No. 200. Yo tiré un número por tener un número. Oye, pero de cualquier modo, pero esa es una idea relevante. Pero lo que planteamos, oye, pero escuchen, lo que dice Rodrigo también es un tema relevante que uno siempre hay que considerar. Los datos pueden haber sido medidos, por ejemplo, por sistemas distintos. Las fuentes de información pueden no ser de igual calidad. Por ejemplo, hay diferencia entre países, ¿cierto? Podemos tener diferencias. Pueden ser datos de distintos años, o sea, la fuente que yo esté usando para comparar puede ser. Entonces, hay distintas causas que pueden tener que ver desde la calidad de los datos, los procedimientos, etc. ¿Pero está ahí? Y igual. Ya. Ahora vamos a ver pruebas de diferencia entre dos muestras
que pueden ser muestras independientes o muestras relacionadas, ¿ya? Para la actividad de la sesión solo vamos a alcanzar a ver para muestras independientes, porque no alcancé a desarrollar lo de las muestras relacionadas y por tiempo hubiese sido mucho. Igual quiero que retomemos a ver si alcanzamos a retomar lo de proporciones que me faltó ver en el ejercicio, porque lo vimos en la materia. Ya, entonces, la relación entre variables cuantitativas y cualitativas se puede abordar desde distintas estrategias analíticas o procedimientos. Una estrategia es esta, que es la que estamos viendo con las pruebas T y las diferencias de medio, ¿ya? Y vamos a ver cómo, ¿ya? Y aquí les planteo dos temas, digamos, o preguntas. La primera es que la tasa de población penal y la clasificación de ingresos, ¿ya? Vamos a revisar la base que estamos utilizando. Tenemos esta muestra aleatoria de 55 países y queremos testear si los países de mayores ingresos, o sea, los ingresos altos que ya codificamos, tienen menor tasa penal que los países de ingreso medio. Esa es una hipótesis a testear. Y la segunda es tasa de domicilio y región, donde vamos a testear América Latina versus otras regiones. También tenemos la muestra aleatoria de 5 países y queremos testear entonces si la tasa de domicilio de los países de América Latina, que en este caso al final quedamos como América, porque incluimos Canadá, es significativamente mayor a la de otras regiones. Ya tuvimos una primera aproximación, cierto, gráfica, miramos que había una diferencia, pero ahora queremos hacer un test de hipótesis para confirmar eso. Ambos ejemplos, entonces, consideran dos tipos de variables. Consideran variables cuantitativas, que son la tasa penal y la tasa de domicilio, y vamos a comparar medias de esas tasas, y cualitativas, que son estas variables de clasificación que para trabajar las pruebas de hipótesis, la prueba T, utilizamos variables dicotómicas. Y como van a ver probablemente en la próxima sesión, hay otra prueba que se llama ANOVA, que permite utilizar categórica con dos o más grupos. O sea, en dicotómica vamos a trabajar prueba T con dos grupos, pero la ANOVA permite subir eso a tres grupos. ¿Sí? Tres o más grupos, sí. Pero es la misma estrategia analítica, solo que usa otro estadístico. Entonces aquí tenemos una lógica, retomando el tema de las variables, que vamos a estar trabajando con variables explicativas y variables de respuesta. En las preguntas de investigación, cuando hay dos variables involucradas, generalmente definimos, al plantear las hipótesis, definimos qué variable es la variable explicativa, o también se le llama independiente, que se denota generalmente como una X, y por otro lado tenemos variables de respuesta o variable dependiente, que generalmente se denota con una Y. La idea general es que tratamos de usar valores de X para predecir Y. O sea que si cambia un valor de X, esperamos que cambie Y, porque hay una relación entre las variables. Eso es lo que tratamos de hipotetizar o probar. En nuestro ejemplo, entonces, tenemos como X los ingresos altos, esta clasificación más bien, no debería haber puesto ingresos, sino más bien debería haber puesto clasificación, ingreso alto versus países de ingreso medio. Y la otra tenemos que es región de América Latina o región de América versus las otras. Y las I tenemos la tasa de población penal y la tasa de homicidio. Ya, entonces en ambos ejemplos la explicativa es dicotómica. ¿Qué es el concepto de distribución condicional? Bueno, previamente ustedes han visto que hemos analizado la distribución de una variable, ya sea en una muestra o en una población, por lo que vieron cuando digo acerca de la distribución de las variables, y que lo vimos ahora también en las estimaciones. Ahora vamos a definir el concepto de distribución condicional. ¿Qué se refiere? Que queremos establecer esta relación entre dos variables, entonces queremos ver si la distribución de una variable Y es condicional a los valores y la forma en que se comporta en el fondo X. O bien, establecer si la distribución de Y para distintos valores de X, cómo se comporta. En este ejemplo, queremos ver entonces una distribución de la tasa de población penal entre países de ingreso alto, que sería nuestro X1, digamos,
versus una distribución de la tasa de población entre países de ingresos medios, sería el XC, porque la dicotomizamos. Entonces queremos responder a las preguntas. Primero, si tienen los países de ingresos altos igual o distinto nivel de población penal que los ingresos medios, y podemos establecerlo como igual o también podemos establecerlo como la hipótesis de mayor que o menor que. Y la otra hipótesis que vamos a testear es la de la región de América Latina. Entonces, en la base, la primera aproximación que podemos hacer es con gráficas o estadísticos descriptivos. Y tenemos entonces los países de ingresos altos, sacamos un zoom, y vemos que tenemos 35 países, que la media es 162 y la deviación estándar es 106, y que los 20 países de ingresos medios tienen 20 observaciones, una media de 259 y la deviación estándar de 154. Y así más o menos se distribuye. ¿Ya? Ya, esa no la he hecho y la idea es que quizás la podemos hacer ahora, si alcanzamos. O la hacen ustedes como tarea. O sea, como ejercicio. Y bueno, en ambos casos se trata de la diferencia entonces entre parámetros poblacionales para una variable continua. Y en particular entonces estamos interesados en estimar o determinar si la diferencia entre los parámetros es cero, o sea, si lo que nosotros vamos a establecer como diferencia en nuestra muestra es inferible a una diferencia significativa en la población. Y con eso establecer entonces si X y Y están relacionados. En este caso las tasas penal con estas variables de clasificación. Ya. ¿Cuáles son los datos? Tenemos entonces que la media lo vimos antes. La media de los ingresos altos era 162, con un N de 35, de los ingresos medios era 259, y entonces la diferencia de media está a 96.8, del homicidio con necesidad pendiente. Y vamos a la base de datos, para que lo está ahí en la sintaxis. Entonces, si queremos, aquí podemos verlo de distintos modos. Si queremos responder a la pregunta de si los países tienen de ingresos tienen menor o igual nivel de población penal que los países de ingreso medio, podríamos plantearlo como, se me cogió el igualito, como una diferencia, o plantearlo como menor que uno que otro. ¿Ya? Suponemos que el promedio de la tasa penal en los países de alto ingreso es menor o al menos significativamente distinto al de los países de ingresos medios. Y ahí, entonces la pregunta sería, ¿es de una cola o de dos colas? ¿Qué creen ustedes? De una. ¿Ya? ¿Convendría formularlo de una? Si planteamos esa hipótesis, depende en realidad de cómo planteemos la hipótesis. ¿Ya? Todo depende de eso. Si nosotros hacemos, por ejemplo, esto para su tarea, si usted hace la tarea y plantea la hipótesis así, está bien que lo analicen como desde dos colas, pero si lo plantean la hipótesis con la otra, con mayor o menor que, tienen que fijarse en la de una cola. Y eso lo vamos a ver aquí. Espérenme, me falta esta última y ahí les muestro la salida de esta. En esta ¿cómo ya tenemos? Sale las tres, en esta sale las tres, eso es lo que les quiero mostrar. Entonces, la fórmula estadístico para probar la hipótesis, que ya lo vimos, es el mismo t-test, ¿ya? Solo que el t-test va a arrojar distintos resultados, y ahora lo vamos a ver en la tabla, si es que estamos comparando con un valor de referencia o estamos comparando dos grupos, como en este caso, ¿ya? Entonces vamos a hacer una diferencia estimada dividido por un error estándar de la diferencia. Los valores altos del t-test, como ya les adelanté antes del almuerzo, van a hacer evidencia en contra de la hipótesis nula, ¿ya? Y un intervalo de confianza para la diferencia de media, dado un nivel de confianza predefinido. Entonces vamos a tener la posibilidad de trabajar con desviación estándar poblacional conocida, ya con el Z, digamos, como el
la base, digamos, metodológica para hacer el cálculo, o con desviación estándar desconocida, que la prueba va a trabajar también con el T. ¿Ya? Pero eso va a depender del programa, o sea, el programa estadístico en el fondo, en este caso, va a ser el procedimiento. Ya, ahora pueden verlo en el Stata, en la sintaxis, y lo hice de las dos maneras. Ingresando los datos que vimos ya antes, manualmente, y ahí los ingresé, entonces, el t-testi de 35, con la media, la desviación estándar del primer grupo y lo del segundo grupo, ¿se fijan? Y también ingresando, también se puede hacer sin procesar, ingresándolos así. Y ahí está la sintaxis. Está cierto, sí. Sí, mírenlo y lo tiran para que vean este resultado. Y ahí les voy a... Vamos a ver la interpretación, en el fondo, la duda que planteaba el compañero. Si es que la base, la muestra, fíjense que la base que tengan abierta ya tengan esa variable procesada, porque la procesamos antes, pero no sé si lo guardaron, no sé qué la están usando. En la base 2 que yo subí, me parece que están estas variables de ingreso, pero no está la de versión. Así que ojo con eso. Cuando trabajen con una base, igual después de guardar todo eso. Pero están en la sintaxis, sí. Ya. Vamos a leer. Bueno, quizá alguno ya les dio, ¿alguno les dio? Ya. ¿Qué podemos interpretar aquí? Tenemos dos grupos, ¿cierto? Los que sí son de ingreso alto y los que no son de ingreso alto. Los que sí son de ingreso alto tienen una media de 162, los que no son de ingreso alto tienen una media de 259. Ya lo habíamos visto, ¿cierto? En el Zoom lo habíamos visto esos datos. Acá tenemos el combinado, que no nos interesa, y la diferencia. Según el test, entonces, la diferencia es de 96.8. ¿Ya? Y el intervalo de confianza de la diferencia está entre 26 y 167. ¿Cuál de las? Entonces, bueno, lo primero es que la hipótesis nula siempre es la de igualdad. ¿Ya? Que significa que en este caso no habría diferencia significativa en la tasa de población penal entre los dos tipos de países, ¿cierto? Esa es la hipótesis nula. Sin embargo, aquí tenemos tres hipótesis alternativas. ¿Cuál de esas miramos? Depende de cuál hipótesis no hayamos formulado, ¿cierto? Si nos formulamos la hipótesis sencilla de que si hay diferencia significativa, tenemos que mirar este nivel de significancia. Si nos formulamos la hipótesis de que los países que tienen valor 1, que son los países ricos, digamos, tienen población penal menor que debiese ser la primera, ¿no? Que la diferencia es menor a 0. Porque esta es más bajo. Entonces, esta la restamos, claro, debe ser menor a 0. Que va en esa dirección, ¿cierto? Claro. Ya. En la prueba del... Ya, al mirar la prueba del centro, vemos que el nivel de significancia es 0.008. Entonces, la tasa promedio de población penal en países de alto ingreso es más baja que los países de ingreso medio, ¿cierto? Eso lo veíamos en la media. Pero no sabemos si eso es significativo o no significativo. Valores pequeños en el nivel de significancia, como ya vimos, cercano a 0, o grandes en el test, constituyen evidencia contra la hipótesis nula. Eso es lo que vimos anteriormente. Ya que en este caso, el obtenido del SIC de la prueba del medio es 0.08, es decir, menor a 0.5, podemos rechazar la hipótesis nula. ¿Ya? Podemos rechazar la hipótesis nula de que hay igualdad.
y podríamos confirmar la hipótesis de que hay una diferencia significativa. ¿Ya? Bueno, ya lo saben, que la hipótesis de igualdad, digamos, siempre en la hipótesis nula, por ende en este caso podemos afirmar con 95% de confianza que sí existe diferencia significativa entre la tasa penal en países con alto ingreso y países de ingresos medios, con una media más alta para estos últimos. Pero en la prueba por eso no estoy segura si es esta, ya me quedó la duda si sería esta o esa. Porque si fuese esta no nos permite, digamos, rechazar la hipótesis nula del test de Sacola, si fuese esa. Porque ahí no tenemos el puntaje, la probabilidad, digamos, cercana a 0. Pero la de allá sí. Entonces me queda la duda, ¿cómo debería ser el símbolo? No entendí yo en la hipótesis alternativa. Es que si la hipótesis alternativa, en este caso estamos estableciendo que hay una diferencia significativa, sí hay, o sea, recordamos que hay igualdad y establecemos que hay una diferencia significativa. Pero tendría que ver el intervalo, hacer la figura del intervalo de confianza, como para ver dónde están los puntos. Entonces, si la media es ¿qué me decías tú? ¿Que no entendía? No entiendo cuál es, porque hay 3 hipótesis. Una es la igual a 0 Sí. que la descartamos. O sea, la hipótesis nula es nula. Claro. Esta es la hipótesis nula. Y el test verifica 3 alternativas, digamos. Claro, esto de las alternativas distintas, no sé a qué me gusta la cera. O sea, hay una. Igual, una mayor y una menor. Sí, pues una mayor que y otra menor que. Entiendo que no puede ser igual o menor. No, puede ser mayor esta o es menor. distinta. Esta solo confirma que hay diferencia, que es distinto. Sí, Esa la descartamos, estadísticamente. ¿por qué es diferente? No, pues, claro, nosotros descartamos. La igualdad. Claro, descartamos en el fondo porque esa es menor a 0,05, entonces nosotros podemos rechazar la hipótesis de igualdad y afirmar que hay una diferencia significativa. Pero lo que no sabemos es si es una diferencia aumentada o una diferencia disminuida. Sí. Eso es lo que La dirección es la que yo no, porque si rechazamos la hipótesis. La primera es menor a 0 y la última es mayor a 0 y según lo que tenía la correcta. Según lo que veo, la correcta sería esta, la tercera. Claro, porque es mayor a 0. Porque Sí, esa es la correcta, pero no entiendo qué indica cada una de estas hipótesis. Ya, y si esa es la correcta, porque entiendo lo matemático. ¿Qué significa? Que la diferencia entre los dos grupos poblacionales es mayor a 0. Pero no tendría que ir en una dirección de aumento o disminución, porque no estamos afirmando que aumentó algo o disminuyó algo, sino que uno es mayor que otro. Quizás el escala la agrega, pero en el fondo lo único que vamos a determinar es uno mayor que otro. Claro, tendríamos que tener el número de ingresos. Claro. No necesariamente, sino que de establecer hacia qué lado nosotros esperaríamos que uno fuera mayor, pero en este caso podría ir hacia cualquier lado, digamos. Porque no, solamente podemos establecer que no son iguales, que hay diferencia. Eso podemos establecer, que es significativo. Porque hacia allá podríamos establecer que la diferencia es mayor que 0. Que efectivamente la diferencia es mayor que 0. Pero ¿por qué es positivo 96? Lo que pasa es que lo que me parece raro es que esto de haber sido de positivo, porque está restando 259 menos 162, ¿cierto? Sí. Pero lo que yo esperaría que como este es 1, que hiciera la resta al revés y este diera negativo. A mí me salió así con a mí igual. ¿En serio? Sí. Entonces a ustedes les dio eso, ¿por qué? Sí, pues. Porque el mío no dice. Por la base de datos,
no da así, pero el hecho por el... Así como poner nosotros los valores. Claro, porque ahí está, eso es lo que yo esperaba que saliera, que diera menos 96, porque en el fondo es que yo tengo como valor, como caso de referencia el 1, del país de ingreso alto. Que son los Y el 2, que son los... Es que ahí está. Pero ¿por qué no, no? no, El programa. Pero Si la- el sí es 1 y el 0 es... Aquí yo lo que digo, no te voy a poner indígena, pero Teníamos creado solamente el país y la región. Ya con 0 y 1. Igual yo lo tengo como 0 y 1, pero ustedes no tienen ley. Tenemos 0. no tienen ley. Yo como lo rechazo. Tenemos 0. Nosotros lo rechazo, pero. Ah, pero aquí lo hiciste por número. Sí, sí. Claro. Claro, el modo calculadora los uso en una, los pongo en una, claro, porque al ponerlo, al meterlos así, yo le doy esa dirección. Que meto primero el X y el Y. Claro. ¿Cuál es el Y? En el otro caso, él me los ordenó como él quiso. Y claro, al ordenármelos así, me está estableciendo, y por eso no encontrábamos, porque según nuestra lógica, esto le dice en la hipótesis, pero como lo ordenó así, la diferencia la está haciendo en este sentido, es esa la que tenemos que mirar. Ya, ahora ya, eso es por el orden. Porque aquí yo estoy restando, si mirar esto, yo estoy restando 259 menos 162 y da 96 positivo. Entonces, ¿qué dice eso? Que este es significativamente mayor que ese. Entonces, esa hipótesis. Pero la hipótesis que yo quería testear era esta. Yo quería que me diera al revés y que me diera negativo, porque yo quería testear esto. Que los ingresos altos eran menor que los ingresos bajos. Entonces, si yo lo hubiese puesto posicionado como lo hicieron ustedes con un número, que ahí en ese caso sí da esta. Al dar negativo, Claro. lo que testeo es esta hipótesis. De hecho, ¿qué le salió? Ahí le salió el número. Ahí no salió el. ¿Vieron? Entonces podemos confirmar lo que estaba pensando. Por eso no podía. ¿Cómo lo solucionamos? Entonces, en este caso, los dos comandos no son iguales. No. ¿Qué cosa? Porque acá el orden de los factores. Así, pues exacto. Como tú pones aquí, le vas a dar. Claro, porque ahí estoy colocando quién es el X, quién es el Y, y me está haciendo un test que yo quería hacer. O sea, buscar los países altos como referencia con los otros. ¿Por qué en el otro caso no lo hizo? No sé, porque quizás siempre busca el orden positivo, ¿no? El resultado de su signo positivo, no sé. La verdad es que no entiendo mucho la explicación, porque arriba está poniendo el 0 y abajo el 1. No hay que olvidarse que también hay inteligencia artificial. Digamos que no. Todas estas predicciones. Le voy a preguntar al Rodrigo, porque quizás hay una forma de ponerle más opciones en el t-test. Quizás yo le puedo poner aquí en el test, indicarle qué orden me dé las variables a esta. No sé si será eso. Pero en todo caso, viéndolo así, en los dos casos estamos confirmando la hipótesis, solo que la estamos planteando de distinta manera. Aquí estamos confirmando que los países de ingresos bajos tienen significativamente mayor tasa. ¿Se fijan? Sí, no. Aquí estamos confirmando la hipótesis, o sea, si lo hubiésemos planteado así, está bien. Los países de ingresos bajos tienen significativamente mayor tasa que los de ingreso alto, porque la diferencia lo está haciendo en esta dirección. Claro. Y entonces esta es la hipótesis. Y en este caso, si se fijan, estas dos hipótesis salen aprobadas, o sea, se rechazan la nula, y las dos hipótesis, la diferencia significativa y la diferencia significativa con esta dirección de mayor que, puede ser confirmada. Y en el caso inverso, que lo hicieron, que aparece en un sistema, que en el fondo da vuelta a los valores, ahí estamos confirmando la otra hipótesis, que en el fondo es la misma pero invertida. Que los países de son más bajos que los de ingreso medio. Ya. Dilema resuelto.
Ya, entonces ahora, ¿qué hora es? Ya. Entonces ahora vamos a la base de datos y quiero que planteen la hipótesis con el tema de América y la tasa de homicidio. ¿Ya? Sí, hacer el t-test, hacer el zoom, que primero es esta lámina que está aquí, que les decía aquí hacer un zoom, un sumarice para sacar los datos de América versus, no sé si tienen la dicotómica ahí, que la creamos antes, si no, créela de nuevo, está la sintaxis. Tengo 1, 2, 3. Ah, tenemos 1, 2, 3, Tengo ya. uno América, Sí. Sí, hay que recordar. ¿Y cómo hay el record? Miren la sintaxis, miren la sintaxis. La misma, no es que la misma sintaxis que usamos para crear el ingreso alto e ingreso bajo, esa misma sintaxis, aquí úsela con región. Justo en la camina medio. Pero te tiene que dar, pues mira, aquí está. Está también en la... Un poquito más arriba de la lámina dice generar ingreso alto, reemplazar ingreso alto es igual a 1, if ingreso 2 es igual a 1, esa misma. Está en la sintaxis, pero en la 5.6. No, en esa misma, en la 7.8, pero más arriba. Ah. La misma. La misma, pero ocupa en región. Si es que tienen región por ahí creada. ¿Tienen la región creada? Si no, la aplican de nuevo la sintaxis que hicimos crear región. Pero lo sería hacer el generate con... Copiar. A ver. Poner cambiar el ingreso alto por región. Sí. Lo vamos a hacer aquí. Ah, no están mirando mi pantalla. Esperen. Ahí está haciéndolo junto a ustedes. Profe, ¿y esta cita sí que nos mandó al principio no sirvió? ¿Cuál? Esta que nos mandó en el... ¡Qué bien! No está perfecto. A ver, no está haciendo trapo. Te resultó mandarle un mail a... Claro. No, estaba poniendo la etiqueta. Ah, que no le había resultado. Pon otra palabra, ponle mamá. Y te va a salir cualquiera. Etiqueta, claro. Etiqueta. Ya, entonces esta la vamos a crear como región 2 o región dicotómica. No puede hacer esto. Y esto era tener que llamar versión. Ay, todavía no ven mi pantalla, porque. Se llama versión. Claro. ¿Quién ingresó esto? Sí. 6. Aquí con 0 y 1, ¿no? Sí, Y 1 va a ser América. sí. Y Eran 1, 2 y 3, ¿cierto? Los valores.
Porque tengo 3 regiones y quiero dar Para poder hacer el HITES. Y para identificar quién es Latinoamérica. O América en este caso, perdón. Puedes hacer el tab a la original, ¿no? Uy, no me muestra mi pantalla. De nuevo. Hoy estoy grabando, ¿cierto? Sí, sí, sí. No sé por qué no me quiere compartir la pantalla. ¿Se ve? No. No, ¿Qué pasó? No, uy, no me quiere compartir. Dejar de compartir. Era el mismo, pero por persona. ¿Dónde pasó? Bien, ahí tiene. Ay, quiero compartir, no sé por qué no veo. ¿Dónde están los? Están los controles. ¿Por qué los? En América las 2 eran estudiantes, las 3 eran otro. Super hiper. Pucha, alguien que me ayude con el Zoom. Que no puedo abrir la ventana de propiedades, no sé para dónde se fue, se escondió. No soy muy experto. Ahí está, pero no la puedo dejar de compartir. Y está compartiendo otra cosa, entonces no sé dónde está. Según mi Tesla, Ay, ayúdenme con el Zoom. ¿Tú pudiste? sí, es que está bien. ¿Qué quieres hacer? Es que no lo veo la cosita de esa barra. Ya. ¿Dónde está? Está allá. ¿Me ¿Está por permite? un lado? Porque esto es como dividir pantallas, ¿cierto? No sé, no estoy segura. Ah, quítale compartir, a ver. Ah, ahí está. Es la traje. Ya. ¿Déjate compartir? No, a ver, déjame ver si ahora aparece. Dime si aparece la estatua. ¿Aparece o no? No. No voy a dejar de compartir mejor. Compartir pantalla. Pantalla 1. Sí, ya. Replace, región 3, igual, y región igual. O sea, igual que. Tenéis que generar la variable nueva. Ah, la variable recién está creada. No, pues ponle otro nombre, po. América, ponle cualquier nombre. Entonces, en vez de ya región, ya está creada. América. Ah, ya. ¿No es PBL o cualquiera? PBL, guión bajo,
¿Cómo se hace para en vez de Recodo. Sí, si queréis cambiar en la misma, recodo. Sí. Y yo en un igual de yo bajo. No, yo copié la misma que mandó la sintaxis cuando había que sacar como por transacción. Y lo único que hice a ver, lo que yo hice fue la que mandó la cosa, Sí. el región 1 salía un 7 y el resto le puse a todos dos y ese era el costo. Y ahí me quedó pero no dijiste así como no la recodificaste. generé Una variable nueva. una variable nueva. ¿Y cómo necesita la variable? Cualquiera, porque ponerle. ¿Ah? Y la otra se llama región, pero no sé, y como me cambié más de datos, más que nada porque ya tiene la región. Aquí. Ah. No. Ahí me salió. De luego. A ver, ahí. Yo le puse América. Ya, Son 17 América. Son 17 América y 38 otros. Ya. Oye, pero viste la pantalla, se va por otro lado. Ah, está. Claro. Yo no tengo ninguna etiqueta. De nada, no tengo que cambiar ninguna. Y la tengo uno que es y dos y tres. Ah, está como en pantalla 2, compartiendo. ¿Ya? Pantalla 1. Define. Mi pantalla es pantalla 1. Ay, qué desgracia. ¿Para dónde tengo que moverla? Pero está como para el lado. No. ¿Sí? En el Zoom estaba. Entonces, ¿qué pongo? ¿Pantalla 1 o pantalla 2? En la del Zoom mejor para que lo pone. Pero ¿cómo sé cuál es? No sé qué pantalla tengo que elegir. Sí. Desk. Ese voy a regir, a ver. ¿Ya? Ahí está compartiendo el Zoom. Sí, ya, no importa que vean. Ya. No, porque estamos viendo igual ¿El Zoom? Uno. Ya. Uno. Ya. ¿Cuál íbamos a hacer? Homicidio, ¿cierto? Para el próximo. Ya. Sí, pues era homicidio la pregunta. Uno, entre comillas, América, y dos, No. bueno, ahí puse mote porque ya he usado el Mote, bueno. uno, América, no. Ya, Zoom. ¿Ya? Espacio, dos, espacio, abreviatura, ¿Con qué era región, no? Con América. ¿ya? Y pues por eso ejecutado. Ahí, y ahora, label, balance. ¿Label qué? Value, región. Ay, ¿a dónde se fue? Diciendo tonteras. Y eso es que haga la etiqueta. En el fondo, están nombrando los valores de región en base a utilidades distintas. Uno, América, dos, y ahí lo va a tirar. Ah, Ya la pone igual. está perfecta. Ya. Entonces, el min de América es 15, ¿cierto? La media es 15. Voy al tiro a...
de la reacción. Entonces, De que fueron los 2 y 3, sí. ¿No? Pero no hay una recta porque No, no. ¿Sabes? Dirección. ya. Sí, pero ahí generar solamente lo que hiciste ahí, solamente generar la igual 2. O sea, no tienes que ponerle valores. Igual. ¿Qué valor va a tener? 2. Ah, y ahí tengo que coger lo que llama Sí. Acá. Claro, lo que va a tener. Sí, lo que yo hice. No te enojes. Tenéis que partir de cero, con la base, abrir la base de datos original y ahí empezar a hacer todo de nuevo. Para guardar la base de datos con todos los cambios. Porque ¿qué no te resulta el recod, la recodificación? no me resulta. O el test. Porque acuérdate porque el test, acuérdate que tenías que en tu NS Stata hay que hacerlo distinto, ¿no? Sí, porque es distinto. Pero todavía no llegó la parte porque me la contemos. Sí, pues, abre la base de datos que está. Abre la base de datos 2 que está en la carpeta, en el curso. Y a esa base de datos 2 hay que agregarle la sintaxis de región. Esa no está. Y vamos a región 1, y esta, lo utiliza el distrito, todos son distintas filas, pero apuntan a lo mismo. Ya, ahora voy a tratar de ver si lo puedo compartir en la pantalla. Ya, uno americano. Uno hace la América y 2 hace 2 y 3 otros. Dice que ahora los participantes pueden acceder a su aplicación, pero la pantalla no. Acabamos de mover. ¿Ya? No sé cómo volver a mostrar mi pantalla en pantalla. Mira, me definí. Ya. Y ahora, No, ahora pon lo que hay, agrega value. level values. Reacción de etiqueta o no. ¿Por qué la pantalla del computador no se ve? Entonces nada más tengo yo no. Correcto. Ya, pero en el Zoom lo ven. Opción, values, ¿Ya? Ya, ahí estoy mostrando los resultados. ¿Qué les salió? La sintaxis. ahora es el t-test. Ya, pueden. Mira mi pantalla. Mire mi pantalla, ahí está el t-test. No. ¿Qué no funciona? No, porque en el fondo no volverán de la categoría. Y cambiar. Ahí, Recode. ahí. Región. Y en todo caso, por el label sí que no se compliquen, porque da lo mismo que tenga label o no. No, tratando de No, porque tú tienes una coma. No, pero está lo mismo que no lo encontró. Lo que pasa es cuando lo recodifiqué de América, todo el mundo se creyó que tenía uno y no recodifiqué que era todo. Ah, pero no tienen label, pero están ahí, ¿por qué? Raro. No puede unirlo.
¿Qué comando se transforma ahora a verificar la bandera? En COD. Pero está la sintaxis. No, pero. Ojo, hay que acordar. No, vos tenés que estar la sintaxis. ¿Ahora? ¿Verdad lo que hizo, no? Sí. No, es COD, le puse en el medio. Lo importante es la versión Así que cuando cuenta como. Ya, y ahora. Ya, el test. Ya, sí. Ahí están mirando mi Zoom, ahí está. P-test, victim, big rate. No miren en la pantalla porque no sé qué hacer con la pantalla. Pero está ahí en el Zoom. O si no lo ven más arriba, pues si está más arriba. Lo acabamos de hacer con el PPL. Con el PPL lo hicimos recién. Claro, big rate homie, coma, by, y en paréntesis ponen la variable que crearon, la de América. ¿Cómo? ¿Por región? ¿Ah? No sé cómo la crearon, la última que crearon, la dicotómica. No sé, América, resto del mundo. Ya. La calificamos, digamos, en uno, o sea, Ya, la recodificaron, ya. Usen esa y ahora tiran el test y sale muy bonito. Dice que, lo voy a copiar y lo voy a pegar en el PPT para que lo tenga. ¿Y esta América aquí? Dicotómica. Con C nomás. ¿Ya? Está llegando una carta. Ya, entonces La voy a colocar en el PPT para subir. ¿En el país América Dicto junto o la No. ¿Qué estáis ¿Pero qué estáis tratando de hacer si tú tenés tu propia variable? Pues ve cómo la llamaste tú. Ya, pues. ¿Y qué le pusiste otra cosa? ¿Y por qué le pusiste eso si se llama región? No, hombre, tenés que llamarlo como tú lo llamaste en tu base. Se llama región. Ya, ahí está la salida, la pegué en el PPT, para subirlo en el PPT. Entonces, test, coma, by, y ya, ¿cómo les salió? ¿Alguien que comente? Yo no sé leerlo. Ya, pues, pero miren. Ya, pero miren, es muy... no importa, sabiendo cuál es el 1 y cuál es 0, cuál es América, pueden ver claramente que los países que no son América tienen una media de 1.58. ¿Lo ven, cierto? Tasa de no homicidio, sí. Es el... No sé por qué la estadística. Y América tiene 15.8. Los países de América. Que la mayoría son América Latina, además solo está Canadá. No salvó Canadá. La diferencia es de menos 14 y significa... bueno, ya. Pero miren, si les da negativo, tienen que mirar el test de acá, el test de la esquina de acá, el izquierdo. Si les da, claro, si les da positivo, tienen que mirar el test de allá. Sí, rechazamos la hipótesis nula de igualdad y confirmamos que hay una diferencia súper ultra significativa donde América claramente tiene tasas mayores. ¿Qué? Está bueno el histograma. Qué heavy. Sí, ahí. Todos los países. No, porque son todos los europeos en cero. Cerca del cero. Y nosotros hasta el 50.
Hoy la desviación estándar también es un poco más significativa en América que nosotros, porque son menos. Porque hay casos que, no, y hay casos que tienen bajos y otros mucho. Exactamente, los otros son parejitos. ¿Se acuerdan que hicimos un box plot de homicidio? Sí. Todas esas gráficas tienen la misma referencia. Y vimos eso. Claro, porque el intervalo a veces la gente se pone de 22 y el de nosotros es de 1 y 2. ¿Cómo se llama el gráfico de la box? Veanlo en la sintaxis H, box o box, nomás parece que era. Está un poquito más arriba. Pues. Ah, no, está en la otra sintaxis, parece. Ya, como no alcanzamos a revisar la prueba, la tarea, les voy a dar la chance de que si que tienen dudas, podemos quizás generar una reunión y resolver dudas. ¿Por qué no me lo mismo? Oh, quizás pusimos unos países y nos cambió los números. Ahí está lo de cajita. ¿Lo hiciste los de cajita? Son bonitos eso. De abajo viene otro. Sí, no, el primero veo uno. Ah, sí, uno solo. Sí, así dan. Sí, eso está bien. No, sí, la lógica esto de que el programa te lo invierte, parece que es con las etiquetas, no sé. Pero da lo mismo en todo caso, si lo importante es que uno sepa identificar cuál es cuál y poder hacer en ese sentido la interpretación. Parece que cuando uno le pone 1, 0, siempre lo toma en esa lógica. Si uno le pone 1 y 2, va a seguir la lógica del menor y mayor, parece que usa ese orden. No el orden que uno esperaba. Uno quisiera darle el orden. Quizá debería poner. Claro, en el fondo hay que mirar bien, identificarlas, o ver cómo. Pero al identificarla yo con una etiqueta, yo puedo saber cuáles sí, cuáles no, cuáles la que estoy analizando. Pero los marihuanos son pacíficos, pues no pacíficos. ¿Qué cosa? Oye, Sí. Hay mugre, que heavy. La mugre que está con. Estamos. Voy a pegar lo que hicimos en la sintaxis. Pero el Mac debe tener otro formato de stata, si siempre hay para Mac. Ese, búscate un tutorial que sea para Mac. Y como que quiero con la gente respecto a ese principio. Porque para no confundir. Pero Mac es como que puede ser sentido. Se marcaba de cruzar el sistema y queda así como acordeón. Ya. Ahí le pegué en el PPT. Ya, en la sintaxis. En la sintaxis está las proporciones, que no lo hicimos y que seguramente está en el ejercicio de la tarea que... No lo alcanzamos a hacer como ejercicio, pero lo vimos en la sintaxis. No. Ese es el argumento. ¿Qué está todavía grabando? Ese es el Yo no la hice, así que ya la hizo Rodrigo esta vez y él la va a corregir. No sé si será más simpático que yo o más pesado que yo.
No puedo asegurar, Vamos a hacer como no puedo asegurarles nada. Fui a dar el ejemplo al nuestro, pero no. Fue grabado, disculpa, ¿qué tipo de comentarios? Son de responsabilidad como de mujer. No, poco por llamar. No puedo llamar. Vamos. Si quieren les muestro, si tienen 10 minutos, podemos revisar unos resultados con proporciones. Están ahí en la sintaxis. A ver, Me pendiente un hoy es de verdad. Gonzalo va entonces a... ¿Te va ahí en bus ahora? Sí, ¿Nos vamos juntos? vamos. A ver, pelamos el cable un rato, aunque quizás me quede dormida, no te aseguro nada. Ay, yo me duermo en los... Y pues ya Sí, yo igual me quedo dormida. Cuando era escolar me quedo dormida. Ya. Me quedaron los pasajes de vuelta. El turno y tengo uno de vuelta. ¡Qué bien! Ah, Me quedé con pasajes de Valdivia y me volví en auto. Ya. Y me quedé con el pasaje comprado de regreso. ¿y qué pasa con eso? ¿Lo podéis cobrar? ¿Los puedo poner? O sea, los puedo poner. No sé, no sé. Pero además tengo el de Pullman de día que salía al del Pullman y no lo compro. Ya, voy a subirle, voy a subir esta sintaxis, la 7.8 la voy a subir de nuevo porque como le hice cambio, y la PPT también la voy a subir de nuevo. Así que cualquier duda lo vuelven a revisar. ¿Ya? Denme un minuto para hacer eso. ¿Qué? ¿Qué dice? No, me pregunta, ¿hay que ir cerrando, no? Pues vais si quieren ir cerrando, pero voy a subir eso ahora porque si no después... Entonces, el pago, o sea, para la Sí, paremos. Medio. Ya. Borrar. Ya voy a... Ahí sí. Están cerrando el boliche, Miguel y Vladimir. Voy a dejar de grabar. Gracias, Gonzalo, sí. Me siento un hacker ahora.